eres tú y tú bailando. Daros la bienvenida, agradeceros vuestra asistencia hoy aquí a esta jornada técnica del tomate huevo toro. Agradecer al Ayuntamiento de Coín que nos hayan dejado este sitio para poder realizar esta jornada. Disculpar al Ayuntamiento que no van a poder intervenir en esta presentación, pero nada, agradecer todo lo que nos han ayudado a poder llevarla a cabo. Es una acción que venimos realizando dentro de la campaña de Tomate Huevo Toro, en el que también colabora el GDR Valle del Guadalhorce. Y nada, cedo la palabra a José Guerrero, presidente de la asociación Tomate Huevo Toro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos otro día más en estas jornadas técnicas. Desde la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro, cada año organizamos unas jornadas técnicas. Esto es simplemente para renovarnos los agricultores, conocer algo más. Cada año hacemos una cosa distinta y todo esto viene en beneficio del tomate y del campo en general, porque también lo podemos extrapolar a los demás cultivos que sembramos aquí en el Valle del Guadalhorce. De cualquier manera, yo dar las gracias al Ayuntamiento por darnos el sitio este, dejarnos el sitio este para que hagamos la jornada, daros la bienvenida a todos y desde la asociación queremos también decir que estamos abiertos a todo el que se quiera apuntar a la asociación. Mientras más seamos, pues más cosas haremos y mejor será y más grande será la asociación. Y también un poquito quería comentar de si se puede poner el sello del tomate y así nos diferenciamos del otro tomate, de los demás. Que el tomate sea de aquí, de la comarca, eso es interesante y que no vengan tomates de fuera a hacernos la competencia desleal. Pues no es lo mismo este tomate que el tomate que viene de fuera. Entonces por eso quería yo incidir en que si se puede, que se ponga el sellito. Y así nos diferenciamos de los demás. Muchas gracias. Venga, gracias. Hola, pues buenas tardes a todos y sobre todo, bueno, antes que nada, agradecer la invitación a la asociación en nombre del delegado territorial, de Fernando Fernández, y bueno, en el mío propio, ¿vale? Sí. Y también agradecer al Ayuntamiento de Coín que nos acoja hoy aquí. Estas jornadas, bueno, no son las primeras y seguro que no son las últimas, pues son muy importantes porque lo que están haciendo es formar a los agricultores. Y además están formándolos precisamente porque la asociación tiene una línea de trabajo que coincide plenamente con la estrategia que tiene tanto la Unión Europea como la política agraria común, en el sentido de una producción que sea sostenible, diversificada, saludable y, por otra parte, que consiga pues un precio justo para los agricultores, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que sea... que los agricultores, pues además de que, bueno, que su producción sea mejor, pero que también sea un producto con el cual puedan vivir. La asociación, desde luego, ya lleva un trabajo hecho muy importante y a mí, bueno, prueba de ello, yo creo que si vemos el programa de las jornadas, pues a mí no me sorprende porque no son las primeras que veo así, pero es que tienen una calidad y, bueno, un nivel técnico que es bastante importante. Entonces, porque va dirigido a agricultores que ya tienen mucha experiencia y que lo que precisamente están buscando es formarse más. La Consejería de Agricultura pues intenta apoyar en la medida de todo lo que puede a la asociación, tanto a nivel técnico, pues en temas de sanidad vegetal y demás, bueno, como a nivel económico, con distintas líneas de ayudas, patrocinios y demás. Y bueno, yo como directora de la Oficina Comarcal Agraria, pues de hace unos años para acá, pues he tenido la suerte de conocer a muchos de los agricultores y agricultoras que hoy estáis aquí y que formáis parte de la asociación. Y entonces, bueno, simplemente animaros a que sigáis en esta línea, porque la verdad es que hoy en día ser agricultor en la comarca de Guadalhorce tiene mucho mérito. Y ojalá que, bueno, que sigáis con este impulso, consigáis lo que pretendéis y podamos seguir disfrutando del tomate huevo de toro con su sello, que nadie se confunda de lo que estamos comprando. ¿Vale? Bueno, le paso la palabra a Paloma Ruiz, la directora del IFAPA, que también hoy tiene mucho que decir en esta jornada. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Paloma Ruiz de Molina, la directora del IFAPA de Málaga. En primer lugar, agradecerle a José la invitación como presidente de la asociación y, bueno, porque es un honor siempre que cuenten con IFAPA. Entonces, yo creo que muchos de vosotros nos conocéis, pero por si acaso voy a dar algunas pinceladas y ya pues os acabo de explicar qué es IFAPA.
IFAPA es el único organismo público de investigación de la Junta de Andalucía. Es decir, nosotros investigamos por y para el sector agrario. Somos un centro público y, por lo tanto, pues ni vendemos ni compramos nada. Nos dedicamos simplemente a la investigación, a la experimentación y, fruto de esa experimentación, la transferencia. Es decir, no se quedan los investigadores con esos resultados en un laboratorio, con el objetivo luego después de vender o conseguir unas patentes, sino que el objetivo luego después es transferirlo a vosotros, al sector. Bien a través de jornadas, de cursos, de diferentes ponencias que se vayan a realizar o incluso a través de nuestra página web, que os invito a que la trasteéis porque es muy interesante. Os metéis en Servifapa, que es donde hay algunos artículos, filtráis según el tipo de cultivo que necesitéis ver. Y luego pues también para ver la formación, porque bueno, pues dependiendo un poco de la formación que necesitéis, ahí están colgados los diferentes cursos formativos que hacemos. Entonces, bueno, yo soy la directora de Málaga, de los dos centros que tenemos, tanto en Churriana como en Campanillas, pero en realidad pues vengo a presentar un poco el IFAPA en general, porque nosotros, bueno, pues somos un centro, un instituto, un organismo que estamos formados por 19 sedes, pero las 19 sedes no está cada una, pues como puede ocurrir a lo mejor una OCA que está centrada en una comarca, ¿no? Sino que nosotros estamos entrelazados. Es decir, lo que no tiene sentido es que haya 5 investigadores en 5 puntos distintos investigando lo mismo. Nosotros estamos unidos y aunque el investigador principal, o en el caso de la formación, el coordinador principal esté en una provincia, pues está interrelacionado con otros investigadores de otros sitios. Entonces, bueno, para eso pues tenemos un potencial y un capital humano que es fundamental en el IFAPA, como son nuestros investigadores y nuestros técnicos especialistas, los cuales tienen una trayectoria abismal y una gran profesionalidad, aparte del prestigio y la sobrecualificación que tienen. Y bueno, para muestra, pues ahora después os presentaré tanto al doctor Miguel de Cara como a la doctora Estefanía Rodríguez, que hoy no ha podido asistir por temas laborales, pero va a estar con nosotros vía online. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco el tema del que os estoy hablando. Entonces, bueno, pues comentaros que muchas veces el capital humano lo tenemos, pero el problema de la investigación no solamente pasa a nivel de la investigación agraria, pasa a nivel de toda la investigación. El problema de la investigación son los recursos y la financiación. Y desgraciadamente el I+D pues, no está suficientemente financiado. O sea, nosotros recibimos fondos europeos del Ministerio y también de la Consejería, pero se necesitaría que en España pues, hubiera una financiación un poquito más alta para poder conseguir pues, una serie de proyectos que sean bastante más potentes. El otro día asistí a una conferencia que hacía el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y decía exactamente lo mismo. O sea, es extrapolable a la medicina, a la investigación agraria y otro tipo de investigaciones. En el caso del tomate huevo de toro, os lo comento porque si hubiera algún problema, pues está claro que con una demanda institucional sí podríais llegar a la consejería, si tuvierais algún tipo de necesidad. Entonces, la consejería prioriza los proyectos, pero sí que es importante que vosotros pues, les deis el sentido y el valor que pueda tener esa necesidad para que esté priorizada dentro de los proyectos que entran en el cupo de los financiables. Entonces, bueno, pues no me quiero enrollar más. Yo creo que os he dado así unas pinceladas muy generales y bueno, pues desear que aprovechéis estas jornadas que son súper interesantes y pasarle la palabra a mi compañero del IFAPA de La Mojonera en Almería, que es el doctor Miguel de Cara. Muchas gracias. Bueno, este es el centro donde nosotros trabajamos, tanto mi compañera Estefanía, que hablará después, y yo. Como veis, estamos en el corazón del mar de plástico del poniente de Almería. Como no podía ser de otra manera, tratamos de dar asistencia, de dar servicio al sector de la horticultura intensiva. Creo que voy a coger este porque... ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y viniendo para acá esta mañana en el coche y hablando de ciencia, me acordaba de una frase que se me quedó grabada de un libro que publicó otro científico, en este caso americano, el doctor William Robert Jarvis, un fitopatólogo que trabajó mucho en enfermedades del tomate, quien escribió en uno de sus libros que la horticultura, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, más que una ciencia, y estamos aquí científicos esta tarde, más que una ciencia es un arte. Y yo creo que también esta tarde aquí hay unos cuantos artistas que habéis conseguido poner en valor un cultivo como el del tomate, ¿no? Y como de arte saben mucho los agricultores de tomate, pues quería traer esta diapositiva de una obra de arte que hay en el término municipal de Níjar, que es un monumento al tomate hecho con mármol de Macael. En España creo que hay 2 o 3 monumentos al tomate. No sé si en Coín tenéis ya alguno, pero oye, a lo mejor un
un monumento dedicado al huevo de toro pues podía ser interesante también, aunque yo creo que el monumento lo hacéis vosotros con vuestra producción y con ese tomate de tanto sabor que conseguís producir. Bueno, y aquí está el rollo con el que vamos a empezar la tarde. Empezamos a hablar de ciencia. Gestión sostenible de patógenos de suelo en cultivo de tomate. Bueno, de estos tres binomios de cultivo y tomate, yo creo que sabéis vosotros bastante más que yo. Y yo de lo que voy a hablaros, voy a empezar por patógenos suelo y después hablaré de gestión sostenible, que son unas palabras a los que cada vez nos estamos acostumbrando más desde instancias europeas. Bueno, cuando hablamos de patógenos de suelo o patógenos edáficos, el término edáfico procede del griego, los griegos llamaban al suelo edafo, como seguramente sabéis. Cuando hablamos de patógeno edáfico, hablamos de enfermedad. Cuando nosotros enfermamos, puede ser la causa de nuestra enfermedad un agente microbiológico, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser hongos, pero también pueden ser agentes no biológicos, pueden ser agentes abióticos, como puede ser un exceso de alguna sustancia tóxica, o como puede ser una falta de nutrición, o como puede ser una sobrealimentación. Cuando nosotros observamos unos síntomas, como este que aparece en la primera diapositiva de síntomas, no sé si lo veis bien o si es posible bajar la luz azul, no lo sé. Bueno, cuando vemos los síntomas característicos ocasionados por patógenos de suelo, normalmente se trata de síntomas que son muy similares a los síntomas que tienen las plantas cuando les falta agua. Estos son síntomas de clorosis. Aquí veis dos plantas de tomate, este tiene su verde y esta está un poquito más amarilla. La clorosis significa un déficit de clorofila, entonces la planta empieza a perder ese verdor y se empieza a poner amarilla. Este es un síntoma muy inicial de una enfermedad ocasionada por microbios de suelo, puede serlo. Esta clorosis puede avanzar y llegar a generar plantas que presentan las hojas más amarillas, los raquis se empiezan a amarillar o incluso se ponen como si fuera color tabaco, ya cuando es una clorosis muy avanzada. Las clorosis algunas veces afectan a toda la hoja, a todo el limbo foliar, otras veces afectan a los espacios internerviales, se quedan los nervios verdes, pero son clorosis, son unos síntomas de marchitez, de clorosis. En otros casos aparece una marchitez en verde, la planta se marchita, se viene abajo sin presentar esa clorosis. También son síntomas que pueden estar atribuidos a patógenos de suelo. Aquí tenemos una planta marchita en verde. Cuando uno va al campo, pues estos son síntomas que se conocen como tristeza de la planta, como la planta está afligida, la planta está decaída. Síntomas de marchitez en verde. El nombre técnico, cuando los órganos de la planta se marchitan en verde, se conoce como epinastia, pero yo creo que lo entendemos mucho mejor si decimos que la planta se pone triste o se aflige. Esos son los síntomas aéreos. Eso es lo que vemos cuando hay una actuación por patógenos de suelo. Pero para intentar empezar a diagnosticar el problema, ya que puede tratarse de un patógeno, puede tratarse de una cuestión donde no intervenga ningún germen patógeno, pues lo que tenemos que hacer normalmente es levantar las raíces. Y ahí es donde podemos observar los daños que producen estos patógenos. Este síntoma, que tristemente conoceréis muchos, pues es el síntoma que ocasiona un nematodo denominado melidogine, que produce la batatilla. Un síntoma muy visual porque este nematodo provoca una hipertrofia de las células radicales que no se puede confundir o que no se debe confundir con una pudrición de las raíces. Raíces con necrosis. La necrosis implica una coloración oscura del tejido, en este caso de las raíces. Las raíces se ponen oscuras, marrón oscuro, incluso negras. Una necrosis que puede ascender por el cuello, por la base del tallo. En este caso, el causante de esta necrosis no es un nematodo, en este caso los causantes son hongos fitopatógenos, hongos que producen necrosis radicular como Phytophthora parasítica o como el hongo que tiene el nombre más nobiliario que yo he conocido, que es Fusarium oxysporum, forma especializada raíz Lycopersis, y tiene 6 apellidos por lo menos, el señor Fusarium este. Bueno, pues este Fusarium, quedaos con este apellido radicis, porque es un patógeno que afecta a las raíces, pudre las raíces y hay que diferenciarlo de otro primo que tiene, que es el Fusarium oxysporum, forma especializada Lycopersis, y tiene un apellido menos. Este es menos nobiliario que el otro, pero igual de chungo para el tomate. En este caso, este no afecta a las raíces, no pudre las raíces. Si nosotros tenemos una planta marchita por este hongo, levantamos las raíces y no las vamos a encontrar podridas, las vamos a tener sanas, vamos a tener unas raíces en condiciones, pero el problema que vamos a tener es que este hongo se mete dentro de las raíces sin dañarlas, penetra en el xilema, en los vasos xilemáticos, en los tubos que transportan la savia bruta de la planta y asciende hasta crear una necrosis, o sea, oxidan esas células xilemáticas y las células adyacentes y aparece esta sintomatología si hacemos un corte transversal en el tallo de la planta de tomate.
Ahí tenemos, como digo, al Fusarium oxysporum lycopersicum. Una sintomatología muy parecida la provoca también un gran conocido de Andalucía, que es Verticillium dahliae. El mismo hongo que parasita al olivar, que parasita al olivo, también afecta a la planta de tomate. En este caso, la necrosis no es tan oscura, es marrón, pero es un poquito más clara que en el caso de Fusarium. Verticillium dahliae suele aparecer en nuestro invernadero en Almería en los meses invernales, aunque en zonas del interior de la provincia de Granada y de Almería lo hemos encontrado también en verano. O sea que cualquiera de estos dos pudiera ser que apareciera en tomates en esta zona de Málaga. Bueno, pues esos son los daños de los patógenos que tienen su origen en el suelo. Esos son los síntomas, esos son los daños, así se pueden o se podrían identificar. Siempre habría que hacer un diagnóstico en un laboratorio para estar seguros de que tenemos un patógeno y de que lo que tenemos no es una falta de agua para riego o un exceso de riego. A nosotros en el laboratorio es muy frecuente que nos lleguen plantas enfermas con las raíces podridas y no haya ningún patógeno. Lo que haya es una situación de suelo muy encharcadizo, muy arcilloso, un suelo o una situación de una lluvia donde no ha habido un buen drenaje del suelo y al final las raíces se asfixian, se agotan y se pudren también. Por eso digo que es importante tener un buen diagnóstico. Bueno, en el caso de los nematodos, las 3 especies que son prioritarias en el sur de España, en lo que es Andalucía Oriental, pues son Meloidogina incógnita, Javanica y Arenaria. Y puede que haya incluso algún tipo de relación entre ellas y que haya algún tipo de cruzamiento entre ellas. Pero bueno, son estas las 3 especies que hay fundamentalmente. No son distinguibles a través de la fase infectiva, que es el juvenil estadio 2. El juvenil, no sé si se aprecia desde ahí, pero tiene una bolita en la boca y tiene una aguja delante de esa bolita. Esa bolita es un músculo que tiene, que cuando llega a la raíz, él va nadando, se va moviendo en el agua húmeda, en el suelo húmedo, y cuando llega a una raíz, placa. Ese músculo empuja al estilete, empuja esa aguja y empieza a moverse por dentro de la raíz, hasta que llega a algún punto de la raíz donde se ancla y ahí echa una salivita, abre la aguja, echa una salivita que lo que hace es inducir una reacción en esas células de la raíz de la planta de tomate y de otras plantas. Esas células lo que hacen es alterar su multiplicación, entonces lo que hacen esas células es se vuelven locas, por así decirlo, y demandan muchos nutrientes. Entonces esas células lo que hacen es multiplicarse muy rápido y por eso en esa zona las raíces se engrosan y aparecen esos collares de perlas que vemos en las raíces de tomate, y esos engrosamientos, esas deformaciones tan características. Porque el nematodo lo que hace es que la raíz se convierta en un sumidero de nutrientes y entonces así tiene más alimento para él. Cuando se hace mayor, es una hembra y esa hembra produce muchos huevos y esos huevos después eclosionan y salen al huevo centenares de nuevos juveniles que van en busca de otras raíces siempre y cuando haya humedad en el suelo. De las bacterias no he hablado porque realmente las bacterias del suelo no son un problema en los cultivos de invernadero de Almería y tampoco creo que sean un problema aquí porque aquí tenemos veranos muy calurosos y veranos secos. Entonces, son bacterias, salvo Pseudomonas corrugata, las otras dos, Ralstonia solanacea y Clavibacter michiganensis, su especie michiganensis, son bacterias de observación, porque han sido bacterias cuarentenarias o son bacterias cuarentenarias y no están citadas con normalidad en nuestro suelo y se aparecen, pues bueno, pues hay que hacer una inspección especial y tomar unas medidas preventivas. Quería hablar de Clavibacter michiganensis porque apareció en el año 2002 con una semilla, una variedad de semillas híbridas que se introdujo en Almería, en las Islas Canarias, y supuso un problema por eso, no porque estuviera en nuestro suelo, pero quería señalarlo porque tuvimos la ocasión de analizar plantas y veis este corte longitudinal del tallo de tomate. En esta ocasión, en vez de un corte transversal, como he enseñado antes, un corte longitudinal y cómo se observa la necrosis en los vasos silemáticos en los dos bordes del tallo de tomate. Podéis observar que esta necrosis es intermitente. O sea, si la bacteria está en el suelo y asciende desde abajo, llega un momento en que no produce ninguna intoxicación en el xilema, pero después la sigue produciendo. Esto es una característica que nos sirve a nosotros para diferenciar a Clavibacter de Fusarium oxysporum, por ejemplo. Fusarium oxysporum produce una necrosis continua. No se produce esa intermitencia en la aparición de la necrosis vascular. Bueno, curiosidades acerca de estas bacterias que, como digo, no suelen ser un problema para nuestro cultivo en la zona. Y aquí tenía algunas fotillos de algunos de estos hongos al microscopio, un Pythium sp. Distintas especies de Pythium no son problemáticas en el cultivo de tomate, pero sí pueden serlo en el semillero, en la germinación del tomate. Es el síntoma característico que aparece muchas veces cuando germina la planta y de repente de un día para otro se vuelca, ¿no? Lo que se conoce como caída de plántula o dumping off. Pues ahí puede estar o suele estar asociado este hongo que es bastante habitual en las aguas de la costa de Granada y de la costa de Motril y posiblemente aquí también. Distintas especies de Pythium. Aquí tenéis una foto al microscopio del Fusarium que tenía tantos apellidos y la Phytophthora parasítica. Bueno, pues son fotos graciosas. Siempre me gusta comentar que esta es la espora de Fusarium,
que tiene forma ausada. El microbiólogo, el micólogo que definió el género por primera vez, un tal señor Link, probablemente no conoció los plátanos, porque yo lo hubiera llamado Platanium en vez de Fusarium. Él pensó que tenía forma ausada y le dijo que tenía forma ausada, pero realmente son unas esporas que tienen una curvatura como si fuera una banana. Pero bueno, ahí está Fusarium, que es imposible de diferenciar al microscopio del otro Fusarium, que tiene su otro apellido, del que causa el daño vascular. Fijaos que biológicamente son idénticos, pero desde el punto de vista funcional son distintos. Uno pudría las raíces y el otro pudre el xilema. Y bueno, aquí tenemos a Verticillium daliae, que me gusta enseñar la foto también porque sus esporas las forma a partir de unas células que se llaman fiálidas, que se anclan a la hifa principal, al cuerpo del hongo, formando vértices, ¿no? Como si fueran vértices de triángulos. Por eso se llama Verticillium. Como veis, la originalidad de los microbiólogos del siglo XIX pues no era mucha, ¿no? Fusarium, Verticillium, Phytophthora, que significa la devoradora de plantas. Bueno, pues algunos sí que le echaban algo más de imaginación. Uy. Para acabar hablando de los patógenos de suelo, quería facilitaros este código QR y que conozcáis que existe una aplicación para el móvil que se llama IFAPA Guía Hongos, donde están descritos todas las enfermedades fúngicas asociadas a los cultivos hortícolas de invernadero. Este fue el legado del micólogo del IFAPA La Mojonera, que se jubiló hace 2 o 3 años ya, el doctor Julio Gómez, que acumuló todas las fotos, toda la información que tenía sobre estas enfermedades, que todas ellas han ido apareciendo en los últimos 30 años en Almería, y toda esa información quedó compilada en esta aplicación. Por supuesto, uno de los cultivos que aparece, que sería el siguiente a la sandía, es el tomate. Pinchando en tomate podréis tener acceso a la información de todas estas enfermedades que os he dicho y de alguna más que puntualmente han ido apareciendo. En cuanto a hongos. Y ahora voy a hablar del rollo de la presentación, de la gestión sostenible. Gestión sostenible que, bueno, hasta hace poco hablábamos de control de enfermedades. Antes hablamos de lucha de enfermedades y ahora hablamos de gestión de enfermedades y, por supuesto, con el apellido sostenible, ¿no? Que es lo que todos pretendemos con el avance científico. Aquí resumo en estos 5 puntos los métodos que convencionalmente, que tradicionalmente se han venido utilizando en el siglo XX para controlar las enfermedades de origen edáfico en los cultivos hortícolas. La primera de ellas es el cultivo sin suelo. Pues si yo tengo un problema en el suelo, pues dejo de cultivar en el suelo. Razonamiento bastante primitivo, bastante rápido y que algunos productores pues lo llevaron a cabo. Experiencia, conociendo esta situación durante más de 20 años, cuando se pone un cultivo sin suelo en una finca donde había problemas de patógenos edáficos, el primer año cultivas muy bien, no tienes problemas, el segundo año cultivas muy bien, no tienes problemas, el tercer año ya empieza a aparecer alguna planta con síntomas de esa enfermedad que teníamos antes, el cuarto año ya puede haber un problema de gordillo y el quinto año el problema arrasa en la finca. ¿Por qué? Porque el cultivo, aunque lo llamemos sin suelo, al final, donde ponemos las tablas, o las tablas con la lana de roca o con la fibra de coco, pues al final las raíces se escapan de esas canaletas, se escapan de esas cubas, al final llegan a penetrar, llegan a atravesar el microperforado que se suele poner en los suelos, llegan al suelo y al final, por arte de magia casi, algunos patógenos suben a la capa superior y empiezan a multiplicarse en cuanto hay material vegetal susceptible. Y os aseguro que una maceta donde se encuentran confinadas y agrupadas muchas raíces de una planta que es hospedadora de uno de estos patógenos, pues es como un banquete para el hongo. En cuanto llega una sola espora del hongo y tiene ahí el manjar, se pone fina. Bueno, cultivo sin suelo. ¿Es la solución? A muy corto plazo. De hecho, en Almería, desde los años 90, la superficie de cultivo sin suelo no ha aumentado, no llega ni siquiera al 10% de la superficie total. Es algo que le llama mucho la atención a los colegas extranjeros cuando vienen a una zona de invernadero y ven que tenemos suelo. Dice, bueno, lo que se esperaban ellos es que fuera cultivo sin suelo. Lo cierto es que el cultivo sin suelo no ha progresado porque realmente supone un trastorno para un agricultor acostumbrado a trabajar en suelo, porque el suelo tiene sus ventajas. Segunda cuestión, pues la clásica, la que desde el neolítico, pues rotación de cultivo o barbecho. Tercera, la más común, la que estamos acostumbrados, fumigación del suelo. La fumigación del suelo en pretrasplante, antes de trasplantar, es una práctica que ha sido muy habitual porque las sustancias fumigantes, los productos fumigantes, cuando se aplican al suelo, tienen una alta volatilidad y llegan a distintos puntos del suelo con mucha velocidad y mucha facilidad. El bromuro de metilo, hace ya muchos años que está prohibido en Europa y en los países, bueno, ya prácticamente en todo el mundo, uno de los últimos ha sido Argentina. Metansodio, dicloropropeno, cloropicrina, los conocéis seguramente, estos fumigantes que están ya desautorizados para su uso en Europa o con un uso muy limitado, como es el caso del metansodio a bajas dosis.
La fumigación del suelo pues no es una opción viable si tenemos verdaderos problemas de hongos, de patógenos de suelo, perdón. Cuarta opción, pesticida de aplicación al suelo. Pues bueno, fungicida, nematicida, pues, por citar uno el Velum, el Terrazole, Previcur, pues son algunos de los fungicidas que seguramente conocéis, que son de aplicación al suelo. Son fungicidas y nematicidas líquidos, no son gases fumigantes. Su capacidad de acción física en el suelo está mucho más limitada. Se limita a la zona donde está el bulbo húmedo de la planta. No es como los gases de biofumigación que se expandían muy bien. Quinta, resistencia del material vegetal. El 95% de las variedades híbridas que se cultivan en Almería tienen resistencia a Fusarium oxysporum, Lycopersicum, tienen resistencia a Verticillium dahliae. Un porcentaje muy alto tiene resistencia a nematodos, pero los tomates tradicionales, por lo que yo tengo entendido, no tienen resistencia a nada de esto. Bueno, pues esto es lo que había convencionalmente. Aparte, sabemos que se han prohibido sustancias, que está cada vez más limitado el uso de pesticidas por la Unión Europea, que ahora no están hablando de otros sellos de certificación más que piden más requisitos todavía, que se trate el suelo como un ser vivo, como es la agricultura regenerativa. Y bueno, yo la pregunta que me hago es, durante todos estos años, utilizando esas prácticas, pues hemos conseguido mantener el enclave fértil, se ha podido seguir cultivando, pero se ha podido seguir cultivando ¿a qué coste? ¿No? Y aquí es donde entra uno de los conceptos que están cada vez más en valor, como es el concepto unitario de salud. Hay un concepto unitario de salud, salud del cultivo, por supuesto, queremos mantener el cultivo sano, queremos producir, queremos rendimiento, si no, no somos agricultores, necesitamos producir, pero también queremos cuidar la salud del agricultor. En Francia, hace no muchos años, hubo una serie de intoxicaciones por la aplicación de metansodio y fue lo que motivó que ya la Unión Europea lo prohibiera del todo. Queremos también pensar en la salud del consumidor. Por eso hay tantas restricciones en el límite máximo de residuos que nos encontramos para los pesticidas que usamos, incluso algunas locuras de algunas casas comerciales que incluso limitan el número de materia activa a utilizar por cultivo, limitándolo a 4, lo cual es una auténtica barbaridad desde el punto de vista técnico. Pero todo en favor de la salud del consumidor. Y por último, la salud del suelo, que es algo que cada vez está más en auge. De hecho, de las 6 misiones que tiene el Horizonte Europa en investigación, para toda la Unión Europea, entre las cuales se encuentra curar el cáncer, solucionar el problema de aumento de la edad de la población europea, la contaminación del agua y otras más que ahora no me acuerdo, una de ellas es la salud del suelo de Europa, porque hay una verdadera preocupación porque el suelo se mantenga fértil y se mantenga sano para las futuras generaciones. Así que yo hago un esfuerzo de reflexión y después de cerca de 25 años trabajando con esto de los hongos del suelo y de las desinfecciones, pues hago esta propuesta de métodos innovadores para el control de patógenos edáficos. Sustituir el cultivo sin suelo por cultivo con materia orgánica, vaya locura. Seguir pensando en la rotación de cultivos, sustituir por la fumigación por la biofumigación o la biodesinfección del suelo, sustituir los pesticidas químicos por agentes de control biológico, que a lo mejor es lo que nos queda dentro de 15 años como una de las pocas opciones, y en el caso de la resistencia utilizar los portainjertos, que en el caso del tomate funcionan muy bien, no disminuyen las propiedades organolépticas generalmente de los tomates y suponen una protección muy alta frente a muchos de estos patógenos. Empezando por este último, el portainjertos, pues bueno, pues existe una gran oferta de patrones resistentes para cultivo de tomate. Aquí tenéis un trabajo que hicimos en la Universidad de Almería, evaluando nosotros un número relativamente alto de portainjertos o patrones frente a 2 patógenos, los 2 que producen esa podredumbre en la raíz, Phytophthora y Fusarium oxysporum, forma especializada Radice y Lycopersicum. Vemos como algunos de ellos no eran resistentes a Phytophthora, pero sí lo eran a Fusarium radici. Todos ellos eran resistentes a Fusarium radici y algunos, como Maxifor, que esta mañana me enseñaba Sebastián o me comentaba que habían utilizado Maxifor, también es resistente a Phytophthora parasítica. Utilizando este portainjertos, pues ya tenéis una alternativa para evitar problemas sin tener que utilizar ninguna de las técnicas que comentábamos antes. Y ahora empiezo por el primero, materia orgánica. En el cultivo en suelo no hay materia orgánica, eso a nadie se le escapa. Pero es que en la agricultura de hace 30 años sí se usaba la materia orgánica. Hace 40 años sí se empleaba bastante materia orgánica. Año 1976, primero retranqueo en Almería, en el suelo arenado, materia orgánica. Año 2018, también se sigue empleando materia orgánica, pero la mayoría de los productores de invernadero han dejado de utilizar la materia orgánica.
Materia orgánica sólida. Estoy hablando de estiércol, o estoy hablando de paja, o estoy hablando de abonos verdes, materia orgánica sólida. Yo tengo una hipótesis, es que cuando llegó la comercialización de los ácidos húmicos, de los aminoácidos líquidos y de las materias orgánicas líquidas, esas cosas que huelen tan bien que le echamos por la cuba aparte, ¿verdad?, en la caseta de abonado, en la caseta de riego, pues dejamos de usar el estiércol. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo aplicar la materia orgánica líquida. Y como nos decían que la materia orgánica líquida, los ácidos húmicos, es la panacea, es la mejor de las materias orgánicas, pues nosotros nos lo creímos, ¿no? Yo opino de manera diferente. Después de muchos años trabajando con microorganismos de suelo, estoy ultra convencido de que la materia orgánica sólida aportada al suelo supone el mejor hábitat para la multiplicación de la microbiota beneficiosa del cultivo. Aquí tenemos resultados de uno de nuestros trabajos a medio o largo plazo. Desde 2019 llevamos unos invernaderos haciendo aportaciones de estiércol, de materia orgánica, de abono verde, y como podéis ver hay un incremento sostenido del porcentaje en materia orgánica. Fijaos, en estos invernaderos pasamos de un 1,4% de materia orgánica cuando cogimos el invernadero al 2,5% aproximadamente que tenemos ahora de materia orgánica, y vamos subiendo poquito a poco todos los años. ¿Qué hacemos cuando subimos la materia orgánica en nuestro suelo? Que esa es la siguiente historia que nos van a pedir. Estamos secuestrando carbono. Los del olivar lo tenéis muy fácil, ¿verdad? Con las ramitas de olivo y demás secuestráis carbono con el leñoso, pero nosotros, al incorporar materia orgánica al suelo, al añadir carbono al suelo, también estamos secuestrando carbono, porque esa materia orgánica lábil es el hábitat de la microbiota beneficiosa que hay en el suelo. Rotación de cultivos. Bueno, la rotación de cultivos, ¿cómo podemos incorporar actualmente el conocimiento sobre rotación de cultivos para controlar los patógenos? Bueno, es muy difícil que frente a un melidogine hagamos una rotación de cultivos con una planta que no sea hospedante de melidogine, pero las hay. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con 4 especies. Sorgo, bueno, pasto de Sudán, que es un híbrido de sorgo, mostaza etíope, que es Brassica carinata, Crotalaria juncea, que es una leguminosa, y rábano, Ráfano usativa, rábano forrajero. Estamos trabajando con esas 4. Porque son 4 especies, bueno, son variedades dentro de esa especie que no son hospedadoras de melidogine. Es decir, que en suelos donde tenemos batatilla, ponemos estas plantas 45 días, porque crecen rapidísimo en el invernadero, y a los 45 días no le hemos impedido al melidogine que cierre un ciclo, que cierre una generación. Entonces el melidogine sale ahí con su agujita, buscando raíces. A ver, ¿dónde la clavo? ¿Dónde la clavo? Un rábano, no me gusta. Un sorgo, no me gusta. Oh, Dios mío, me muero de hambre. Y se muere. Y ese no llega a ser hembra, no llega a poner huevo, entonces bajamos las poblaciones de melidogine. Pero es que si además estas plantas las enterramos en el suelo y biodesinfectamos el suelo con ellas, ya rematamos el melidogine que nos queda en el suelo. Aquí tenemos resultados de uno de estos trabajos que estamos haciendo últimamente, porque estamos probando los ciclos de cultivo de estas especies durante 2 años, ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, de 45-60 días. Y ya sabemos, lo que era un poco lo esperable, que en invierno tanto el rábano como la mostaza generan más biomasa que el sorgo y la crotalaria. Pero es que en verano, dentro del invernadero, ahora mismo, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, tanto el sorgo como la crotalaria producen más biomasa que el rábano y que la mostaza. Vosotros, sois agricultores, lo sabéis. Las brásicas, las crucíferas, con los días que tenemos ahora, con tantas horas de luz, rápidamente se suben a flor y dejan de producir biomasa. Entonces ahora es el momento de sembrar sorgo, fijaos que casi rompe el invernadero, y crotalaria, que está tan grande como yo en estas fechas. Son opciones viables dentro del invernadero. Cultivos no hospedadores de melidogine, de un ciclo muy rápido y que después podemos además incorporar al suelo. Y lo podemos incorporar con... Bueno, aparte hemos estudiado el tipo de plagas que tienen, buscamos que sean plantas que no transmitan virosis después las plagas, los vectores a los cultivos hortícolas, que no sean multiplicadoras de plagas, en fin, son especies que se deben adaptar a nuestros ciclos de cultivo. Pero lo que decía es que esas plantas se pueden incorporar al suelo para hacer una biodesinfección. Y la biodesinfección es lo más sencillo del mundo, siempre y cuando tengamos agua, me lo recordaba Sebastián hace un rato. La biodesinfección consiste en incorporar materia orgánica poco descompuesta, estiércol fresco, abono verde fresco, los restos de tomates frescos, aunque tenga batatilla. Si hacemos una biodesinfección vamos a matarla. Lo incorporamos al suelo, le damos un pase de rotavator y regamos hasta casi capacidad de saturación, hasta saturación, entre capacidad de campo y saturación. Y eso hay que taparlo
o mantener la película de agua durante por lo menos 2 semanas para que los gases que producen esos restos, esa materia orgánica, al descomponerse, al pudrirse en el suelo, que van a matar a los hongos patógenos y a los nematodos patógenos, no se escape si no tapamos o si eliminamos esa capa de agua en superficie. Esa es la biodesinfección. Aquí tenemos experiencia de biodesinfección con estiércol, con los restos de cultivo, con los abonos verdes, incluso con cáscara de naranja de mi primo de Zumosol, de allí que hacían los zumos allí en Gádor, cogíamos las cáscaras de naranja. Cualquier materia orgánica fresca se puede utilizar para descomponer. Es cuestión de aplicarla de forma... El destrío, el tomate de destrío, ya no valían el tomate en el mes de mayo, vamos a biofumigar. Incluso enterrar las matas directamente. Este es Ramón, un agricultor que lleva muchos años haciendo esto. Las matas directamente, tiene un sistema que le quita la rafia y tira la mata en una zanja que abre en el suelo, después la tapa, riega y se olvida ya todo el verano para que se descomponga en el suelo. Lo recomendable, nosotros siempre trituramos y después con el rotavator y mezclamos con el suelo. Regamos, como dije, hasta capacidad de saturación, ponemos tensiómetros para comprobar que el suelo está húmedo en superficie y dejamos que actúe. Si esto lo hacemos en verano, poniendo plástico transparente, estaremos biosolarizando. Y la solarización tiene un fundamento que es físico, que es las temperaturas que se alcanzan en el suelo, en los 20 primeros centímetros, que es donde están los patógenos. Esas temperaturas eliminan a los patógenos. Yo cuando empezaba a trabajar en estas cuestiones decía, no puede ser, si esto tiene que... Esto es mentira, no puede ser que la solarización, que la biosolarización solamente se cebe con los patógenos y a los microorganismos buenos no le haga nada. Pero es que después de muchos años trabajando y viendo lo mismo, resulta que es verdad, que es que los patógenos se mueren con esas temperaturas, mientras que hay otros microorganismos que ahora os contaré, son los que sobreviven a las altas temperaturas y a la utilización, y a la propagación de los gases biotóxicos durante la descomposición. Bueno, esto es una tabla que recoge el científico que citaba al principio, el señor Jarvis. Bueno, la descomposición de la materia orgánica produce una serie de gases que son tóxicos, los isotiocianatos, que son derivados del glucosinolato, amoníaco, bueno, amonio, fenol, etcétera, son gases tóxicos que matan además a estos patógenos, a estos nematodos. También los microorganismos que se multiplican sobre la materia orgánica, seguro que sabéis lo que es el compost, pues al final es muy similar, es una situación de compostaje en el suelo. Se producen una serie de enzimas, todo ello enzimas hidrolíticas, que van descomponiendo la materia orgánica y generan antibióticos que son contrarios a los patógenos. Y esto es algo que siempre observamos. Cuando hacemos una biodesinfección, una biosolarización, vemos este comportamiento en diente de sierra. Aquí hacemos conteo de hongos, conteo, y otro día hablaremos de la clasificación y de lo que nos encontramos de hongos, pero en principio conteo. Fíjate la situación antes de biosolarizar. Tenemos del orden de, aquí estamos hablando de 200.000 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Eso es lo que tiene un invernadero, un suelo de un invernadero. 200.000 propágulos, esporas o trozos de hifa del hongo que van a dar lugar a colonias distintas. En un gramo de suelo hay 200.000 antes de biosolarizar. Ahora mismo, mes de mayo, mes de junio. Biosolarizamos, metemos temperatura, metemos gases tóxicos, metemos ahí la materia orgánica, el agua, saturación, Dios, lo vamos a esterilizar. Pues no, bajamos la población de hongos. En esa bajada de población, los que caen son Fusarium, Phytophthora pitium, también caerán otros, pero son Fusarium, Phytophthora pitium, Melidogine, que son los que a nosotros nos interesa bajar. Pero fijaos, nos quedamos pues si estamos en 200.000, nos quedamos a lo mejor en 70.000. Pasamos de tener 200.000 esporas de hongo en un gramo de suelo a tener 70.000, 80.000. Sigue siendo una cantidad bastante importante. Pero es que ponemos el tomate, el cultivo de tomate, ¿y cómo responde ese suelo a un cultivo de tomate? Pues recupera rápidamente la población de hongos que tenía. ¿Y quién ocupa esa comunidad, ese nicho que había ahí de hongos? Pues lo ocupan todos los descomponedores, todos los que se estaban multiplicando sobre la materia orgánica. Los Aspergillus, los Thermomyces, una serie de géneros de hongos que no son patógenos y son los que se multiplican. Y cuando llega una raíz de tomate, ¿qué hace una raíz en el suelo? ¿Cuál es la función de la raíz? Pues la función principal es absorber agua y nutrientes, minerales, ¿verdad?, del suelo. Pero es que la raíz, en su avance y en ese proceso de absorción, segrega una sustancia, unos compuestos orgánicos que son carbohidratos, son azúcares. Y esos azúcares son de los que se alimentan estos hongos y las bacterias que están en el suelo. Por eso, cuando llega el cultivo, aumenta la población. Volvemos a desinfectar el segundo año con biosolarización. Bajamos. Estamos aquí en unas 8.000 esporas por gramo de suelo. Es una barbaridad. Pero es que otra vez
retornamos. Este comportamiento en diente de sierra es el que nos encontramos con los hongos y con la biodesinfección de suelo. No esterilizamos el suelo. Sigue habiendo microbiota en el suelo, micobiota en este caso. ¿Qué sucede con las bacterias? Similar, otro diente de sierra, pero en este caso estamos hablando de millones de bacterias, de unidades formadoras de colonia, que es como se llama, por gramo de suelo. Vale, y a mí me gusta hacer una analogía porque esta cantidad, para que veáis la referencia, estas cantidades que estoy enseñando aquí de bacterias, que cuando pasamos a la escala logarítmica de 1 millón a 100 millones, pasamos de 1 a 100 millones, prácticamente es estable. Después de la biodesinfección, las comunidades de bacterias permanecen estables. Esta proporción, esta cantidad de bacterias, esta concentración de bacterias, es muy parecida a la que Danone nos dice que lleva su yogur Activia. Un yogur Activia contiene el mismo número de bacterias que si ese yogur lo llenamos con suelo. La misma cantidad de potencial de bacterias o de unidades formadoras de colonias de bacterias encontramos en un suelo de invernadero. Y dentro de esas bacterias hay unas que son especialmente interesantes, que son las termófilas, que son bacterias que soportan temperatura alta. ¿Cómo analizamos nosotros esos suelos? Para analizar esos suelos los sometemos a un tratamiento de choque térmico 70 grados centígrados durante 1 hora. Una sauna de puta madre. 1 hora 70 grados, a ver quién aguanta eso. Bueno, pues nos quitamos a los hongos, nos quitamos a los nematodos, nos quitamos semillas, nos quitamos la mayoría de las bacterias, iba a decir, pero no es así, porque fijaos, estas son las comunidades de bacterias que soportan esa temperatura. Bacterias termófilas. Después de biodesinfectar el primer año, vale, bajan un poquito, pero vuelven a subir. El segundo año, a diferencia de lo que pasaba con las otras bacterias y con los hongos, que bajaban mucho el segundo año, bueno, relativamente mucho, se mantiene estable. Las bacterias termófilas las mantenemos estables cuando repetimos la biosolidización 2-3 años. Ya hay una comunidad que dice, este es mi huerto, yo de aquí no me muevo. ¿Y por qué nos gustan tanto las bacterias termófilas del suelo? Pues nos gustan tanto porque somos seres humanos y muchos olores que nos gustan a los seres humanos, pero hay un olor que el otro día lo hablábamos con Tony García, con el cocinero este que firma un convenio con IFAPA para desarrollar nuevas técnicas culinarias, y yo decía, Tony, sería impresionante que consiguiéramos reproducir en un plato un olor que es, para mí, un olor, no he escuchado yo a nadie que diga que ese olor no le gusta, que es el olor de la tierra mojada después de la lluvia. A que no hay nadie que no le guste ese olor. Pues ese aroma, esos fenoles, esos polifenoles que se generan tras la lluvia en el suelo, en la tierra, lo ocasionan estas bacterias termófilas, que tantas tenemos en Andalucía, afortunadamente. Bueno, pues dijimos, oye, y si de esas bacterias que se nos quedan en el suelo tan resilientes, hacemos una prueba a ver cómo se comportan frente a los hongos patógenos y vemos si son antagonistas. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Os quieren vender tricoderma, os quieren vender bacillus, os quieren vender antagonistas? Vamos a ver si lo que tenemos en el suelo es antagonista. Pues venga, sacamos 100. No pudimos sacar 100, sacamos 100, pero solo nos sobrevivieron 95. Y las confrontamos frente a 5 hongos patógenos y alguien dijo en el laboratorio, ¿y si vemos también lo que hacen esas bacterias frente a tricoderma? Y las confrontamos frente a 5 hongos comerciales antagonistas. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es esto, que de las 95, 37 aislados fueron antagonistas frente a los hongos patógenos. Perdón, 30 frente a hongos patógenos. Aquí veis la bacteria, aquí hacemos una rayita de bacteria y aquí tenemos, en este caso es Coletotrichum. Coletotrichum empieza a crecer tan ancho hasta que llega aquí. ¿Qué pasa aquí? No podemos crecer porque la bacteria que teníamos en nuestro suelo produce una serie de antibióticos que dicen hasta aquí ha llegado, macho. Botrytis, otra bacteria, pues lo mismo. Fusarium, otra bacteria. Esta es muy bonita, ¿verdad? Vale. 37 antagonistas. 1 de cada 3 tomadas al azar eran antagonistas. Pero es que... Perdón, 19 pero es que 19 eran antagonistas frente a los hongos beneficiosos. 1 de cada 5 era antagonista frente a tricoderma, frente a tricoderma, frente a tricoderma. Tampoco dejaban algunas bacterias que creciera tricoderma. ¿Qué queríamos poner de manifiesto con esto? Pues sencillamente que la biodiversidad del suelo es enorme. Que manejar un suelo no es como manejar una macetica en mi casa en hidropónico.
que cualquier microorganismo que echemos al suelo puede o no puede tener impacto, porque en el suelo ya tenemos un yogur de bacterias por cada suelo. Nosotros queremos introducir, echad cuentas cuando compréis una botella de productos microbiológicos, a ver cuántas unidades formadoras de colonia lleváis en ese litro o en ese kilo de microorganismos y compararlo con lo que lleva un yogur. A ver cuántas hectáreas vaya a mejorar con ese microorganismo. Bueno, hicimos la identificación, por lo menos a escala de género, de algunos de esas bacterias antagonistas que teníamos. No nos sorprendió. Bacillus, conocéis a Bacillus subtilis, Bacillus belecensis, Bacillus meluquefacin, Bacillus thuringiensis, Streptomyces. Streptomyces no se comercializa, pero seguro que conocéis a estos dos, que son parientes de estos Streptomyces. Streptomyces vermitilis y Sacropilispora spinosa. Streptomyces vermitilis es una bacteria que produce abamectina, bueno, vermectina. ¿A que conocéis la abamectina? ¿Conocéis el Vertimec? Seguro que conocéis el Vertimec. Es un acaricida muy famoso, que fue muy famoso. Pues esa es una molécula que imita al metabolito que produce Streptomyces vermitilis. Y este seguro que lo conocéis, Sacropilispora spinosa, es otra bacteria termófila, no es de las que teníamos aquí, pero es prima hermana, y esta es la que se utiliza para producir el espinosad. El espinosad, si lo conocéis, también lo conocéis. El Spintor, también lo producen esas bacterias del suelo. Pues eso es lo que tenemos en nuestro suelo. Y con eso cerramos todos los métodos innovadores que tenemos a nuestro alcance para el control de los patógenos de suelo, de todos esos malvados que nos producen la esclerosis en nuestras plantas de tomate y que nos las matan. Los portainjertos, esto es un tema comercial, yo no fabrico portainjertos, no los produzco, pero los tenéis disponibles comercialmente. Indudablemente es una garantía para vosotros si tenéis historial de patógenos. Y la combinación de todas estas, que se resume como hacer un uso racional de la materia orgánica. Si tenéis muchos problemas, haced una biodesinfección, y si no tenéis los problemas y no queréis tenerlos, no dejéis de utilizar la materia orgánica, porque vais a multiplicar muchos de estos que ya los tenéis en vuestro suelo. Y de esta forma yo creo que podemos conseguir ese concepto de salud único, que es lo que se persigue. Todo esto, que habéis visto todas estas fotos, son de nuestros ensayos. Nosotros organizamos en IFAPA de La Mojonera talleres de forma continua. La semana que viene, el día 22, tenemos un taller de picado, vamos a enterrar berenjena en el suelo. Estáis invitados. El día 22, ponerlo en la agenda. Igual que hoy habéis venido aquí, el día 22 veniros a La Mojonera y por la mañana tenéis un taller espléndido donde invitamos a agricultores que llevan años haciéndolo. Ramón, el agricultor que aparecía al principio tirando las plantas de tomate, vendrá a explicarnos cómo hace él la gestión de sus restos de picado para biodesinfectar su suelo. No lo vamos a contar nosotros, que nosotros hacemos números, ponemos gráfica y tal. Lo va a contar un agricultor. Lo vais a ver vosotros, vais a tocar la máquina, vais a ver cómo es la picadora, cómo es la trituradora, cómo se quedan las plantas, las rafias de algodón que estamos utilizando, que las pica la mata, que son las únicas rafias que sabemos hasta ahora que son capaces de picar las matas y podemos encerrarlas en el suelo. Todo eso lo tenéis a vuestra disposición en esos talleres que, como bien ha dicho la directora del IFAPA de Málaga, de Churriana y Campanillas, es fruto de esa transferencia que viene de la experimentación y de la investigación que durante muchos años estamos haciendo en IFAPA. Aquí nos podemos ver en el corazón del mar de plástico la semana que viene. Y aquí os dejo, bueno, por supuesto, dar agradecimiento a toda la gente de nuestro equipo que colabora en todos estos ensayos durante tantos años, con contratos, como bien ha citado antes Paloma, contratos que van y vienen, con una situación desde el punto de vista laboral un poquito precaria. Y aquí tenéis más códigos QR al proyecto Reciclan, donde encontraréis vídeos, donde encontraréis hojas divulgativas, posiblemente alguna entrevista a algún agricultor. Pronto vamos a colgar también explicando cómo se hacen estas y otras cosas relacionadas con la gestión de los residuos de la agricultura intensiva, tanto orgánicos como inorgánicos. Aquí tenéis un enlace a un proyecto europeo del que fuimos pioneros, el proyecto Before-Soil, donde en 25 lenguas de la Unión Europea toda la información científica en estas cuestiones la transferimos a los idiomas locales y tenéis información en español. Tenéis 20 y tantos vídeos explicando cómo gestionar la materia orgánica, cómo gestionar la salud del suelo, en vídeos cortitos muy bonitos, con dibujitos animados, con entrevistas y hojas divulgativas. Aquí tenéis el acceso a la guía IFAPA Hongos, aquí tenéis un acceso a nuestras publicaciones científicas, comunicación a congresos, hay muchísima información ahí también. Y aquí tenéis el enlace directo, yo creo que la presentación os la quedaréis, el enlace directo a la página web Servifapa, que citó también antes Paloma, donde hay cientos de documentos muy sencillitos, que no son para nada literatura farragosa científica, donde se explican muchas cosas relacionadas con este tema y con otros temas más. Y bueno, aquí os dejo un poquito de ciencia aplicada. Y yo lo que dejo para vosotros es el arte, que sois los verdaderos artistas del cultivo de tomate en Andalucía. Muchas gracias.